Hoy nos acompaña con la charla, como dijo Katy, evaluación del desempeño y permisos sindicales a la luz de la norma. Bienvenida, licenciada Salas, un gusto tenerla aquí y la escuchamos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Qué lindo espacio tenían anteriormente. Me uní unos últimos minutos y de verdad que bueno, les felicito por tener esos expositores de tan alto nivel. Para empezar con el tema de evaluación, como tal, la caja tiene tres herramientas, digámoslo así, momentos para poder realizar las evaluaciones. Las vamos a ver cada una. em, y las vamos a ir desarrollando. El primero, que se refiere a la evaluación anual del desempeño, en su generalidad, básicamente, es el sistema como tal, institucional, que permite que se evalúe de forma periódica y objetiva el desempeño de los trabajadores caja. En teoría, el objetivo es buscar el fortalecimiento del servicio, que se analicen los resultados y siempre promover una mejora continua. Esa es la generalidad con la que fue creada la evaluación anual del desempeño. Se aplica a funcionarios en propiedad, interinos continuos, personal con rotación de turnos y siempre tiene que ser un periodo de un año continuo de labores lo que se va a evaluar. No podría ser menor porque si es menor ya no sería la evaluación anual del desempeño. La nota mínima para aprobar esta evaluación es de un 75 como tal y en el proceso participan cuatro actores. Primero el trabajador, que es la persona que va a ser evaluada, la jefatura inmediata, que es la persona que va a evaluar, la jefatura superior, que es la que eventualmente resolvería en etapas recursivas si es necesaria la interposición de las mismas, y recursos humanos, quien hace nada más una ponderación cuantitativa, es decir, la parte cualitativa, y ya la vamos a ver en el proceso, la resuelven entre el trabajador y la jefatura inmediata, y recursos humanos nada más hace la ponderación y asigna la calificación según las herramientas que recursos humanos tiene para hacerlas y el sistema como tal. Es automático, recursos humanos no se mete, digamos, con, con lo que ya se evaluó, ¿verdad? Sino que nada más le llega en seco la evaluación y ellos ponderan y así es como sale la calificación. El procedimiento es básicamente este. Katy, esta es la primera imagen que me gustaría que les quedara a ellos, es la primera que te envié. Y para que tengan claro, solo es esto de evaluación de desempeño anual. Entonces, ¿cómo debería ser el procedimiento? Lo primero es que se le convoca al funcionario, se le notifica con anticipación a la reunión, que se le convoca, ¿verdad? Que va a haber una reunión como tal para precisamente hacer la evaluación anual del desempeño. En teoría, estos procesos son entendidos en la norma desde que puede generar ansiedad, puede generar confusión, etcétera, sobre todo de si son sus primeras evaluaciones como tal. Entonces, la iniciativa de convocar al funcionario es precisamente para reducir esa ansiedad que puede generar el proceso como tal, prepararlo para el proceso, saber a qué es lo que va a ir. Si es necesario, por ejemplo, asesorarse con su representación sindical, etcétera, y favorecer la transparencia, es decir, no es como que te llegan de la nada y te convocan a hacer la evaluación. El enfoque de esto y lo que busca esto es la transparencia y precisamente la preparación de las partes. El segundo momento es cuando ya tanto la jefatura como el funcionario se sientan de forma conjunta y analizan los factores y los criterios que existen en el formulario. Es un formulario estándar, no es inventado, no es em, novedoso, ¿verdad? Sino que es estandarizado precisamente para asegurar la objetividad. Entonces se les va a explicar el proceso, así es como debería ser. Se analizan uno a uno los factores, entonces, bueno, que asistencia y puntualidad, cuánto regular, bueno, etcétera. Ahí van discutiendo, ¿verdad? Y analizando los factores uno por uno. Se le aclara el significado, por ejemplo, hay algunas que siempre generan dudas, capacidad para desarrollarse
con los demás compañeros. Bueno, ¿cómo evalúa usted eso? Ya ahí entra como el espacio de comunicación entre las partes para que el trabajador forme parte de este proceso como tal. Aquí lo que se busca es la participación de las partes, que entre ambas puedan construir esto y la comprensión de la situación, es decir, qué es lo que se me está analizando y si podemos discutirlo, negociarlo y estar de acuerdo con el estándar. No necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo, pero al menos asegurar que esa participación del trabajador esté de forma activa durante el proceso de evaluación. Luego se asigna la calificación. La jefatura va a asignar la puntuación, ¿verdad? Según cada factor que se va a realizar. Tiene que tener un criterio eh, necesariamente fundamentado. Por ejemplo, si te van a bajar en asistencia y puntualidad, bueno, ¿dónde está el registro de esto? En bitácoras, ¿en dónde queda consignado esto, cierto? Y la suma ya es automática en el sistema. Aquí es donde entra recursos humanos a trabajar en esta línea y lo que busca es que sea objetiva y lo más importante, que haya una evidencia de esa calificación. Lo que busca y el objetivo por el que fue creada esta evaluación como tal es intercambios de criterios, propuestas y demás para mejorar el desempeño. Entonces el trabajador siempre en aras de mejorar, ¿verdad? Va a buscar proponer acciones que le permitan mejora, no sé, solicitar inclusive si es necesario capacitación y formación en temas que considera tal vez son sus debilidades, inclusive, ¿por qué no? Un autoanálisis, ¿verdad? Objetivamente de mejoras que podemos hacer. Y la jefatura puede proponer también en la misma línea ajustar las formas de trabajo si es necesario. Por eso es importante la discusión en este proceso y estrategias que permitan apoyar y lo que busca finalmente es la mejora continua y el desarrollo en la prestación del servicio. Después de todo este escenario, se busca que se firme y se entregue un documento formal, escrito, por ambas partes. El funcionario debe recibir una copia, debe asignársele una copia al funcionario del resultado y en la firma puede indicar si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa evaluación. Esto va a garantizar una trazabilidad, algo que nos va a permitir a nivel de derecho, si es necesario impugnar esa evaluación en razón de que no estoy de acuerdo con algunos elementos, o bien, si estoy de acuerdo, nada más tener un respaldo de que esa fue mi calificación. Ahora bien, si yo no me encuentro de acuerdo, o más bien lo que nosotros usualmente en el departamento recomendamos, firme como no conforme, lo ideal es que inmediatamente después de ese momento se genere un plan de acción, ¿verdad? Una búsqueda de mejora, vamos a corregir las debilidades en esta línea, fortalecer capacidades que tal vez quedaron descubiertas, mejorar los procesos. Desde la parte operativa, es decir, el trabajador, siempre se van a evaluar aspectos como, Katy, este es es la segunda imagen que te envié para que también las puedas compartir. Em, Estos aspectos del trabajador o la parte operativa como tal, eso es lo que siempre se analiza, que la calidad del trabajo, la cooperación, la relación con los otros compañeros, el conocimiento, eso siempre está como en discusión, ¿cierto? Asistencia, puntualidad, relaciones interpersonales, habilidades para aprender, eso es más o menos, bueno, ustedes que tienen experiencia, ¿verdad? Y probablemente ya han estado sometidos a este procedimiento, saben que eso es lo que dice. Y las partes técnicas también se evalúan. Producción, forma, mecanismos de resolver los problemas, relaciones interpersonales y demás. Las jefaturas se analizan a la luz de, más bien, su liderazgo, su desarrollo con el personal, delegación de funciones, resolución de problemas, organización de trabajo, toma de decisiones. Esos son los aspectos que a las jefaturas se les evalúa. Y como les decía, si en el proceso ustedes no se encuentran conformes con esta evaluación, tienen derecho a recurrir, tienen derecho a presentar un recurso de revocatoria, un recurso de apelación cuando éste corresponda. em, y esto lo que garantiza es el debido proceso administrativo como tal. Entonces, yo creo que dentro de los elementos de la evaluación de desempeño, esto es lo que la norma nos dice, esto es lo objetivo. Sé que la realidad
Pasa mucho, por ejemplo, la parte de discusión de la evaluación, esa muchas veces usted llega y ya está impresa, ¿verdad? Entonces firme y váyase y vaya busque a su sindicato a ver cómo le ayuda. Muchas veces, lamentablemente, esta evaluación se utiliza con fines que no son los que están siendo creados, porque puesta la norma, puesta la trampa, pero para eso existen las medidas recursivas y de apelación correspondientes para efectos de lograr precisamente el fin último de la evaluación del desempeño, que es una evaluación que sea objetiva. Entonces, dentro de las funciones que ustedes realizan como comités ejecutivos locales y delegados, es imprescindible que ustedes puedan transmitir a cualquier afiliado que esté en el centro donde ustedes trabajan, que la evaluación de desempeño tiene este fin último y cualquier acción del evaluador que permite o que busque desvirtuar ese objetivo es objeto de recurso. Y ese es el procedimiento estándar, está muy claro, está muy definido y cualquier salto a este es objeto recursivo. Inclusive, dentro de la etapa recursiva podríamos ya evaluar gestiones de fondo. Es decir, si me evalúan mal asistencia y puntualidad, ¿cuál es el respaldo? ¿Verdad? ¿Qué tiene usted fundamentado que hace o que me permite a mí, le permite a usted asegurar un regular o un bueno en asistencia y puntualidad, ¿verdad? También esto es negociable desde la parte recursiva. Entonces, este es el primer elemento como tal de evaluación que existe, que es la evaluación anual. El segundo que vamos a ver en este espacio es ya propiamente el informe sobre el periodo interino. Entonces, aquí hablamos de personal interino. Y esto no vamos a hablar de un año, vamos a hablar de nombramientos. Pueden ser días, puede ser un poco más extenso, pero vamos a hablar únicamente de los 3 días que usted estuvo nombrado. El fin de este informe sobre periodo interino es precisamente buscar criterios o brindar los criterios que sean objetivos a las jefaturas para sustentar las decisiones sobre nuevos nombramientos. Lo que busca es criterios que sean obviamente cualitativos, porque igual tiene un rubro, ahorita les muestro por si no lo han visto, pero probablemente sí, como es el informe como tal, tiene rubros y del análisis cualitativo da un resultado cuantitativo propiamente. Este se utiliza escalas y ponderaciones que ya están definidas y permite valorar el rendimiento del trabajador con relación específicamente al periodo en el que estuvo nombrado. Este instrumento, sí, es una herramienta para finalmente determinar la continuidad o no del nombramiento interino. Y aquí es muy importante tener en consideración algunos aspectos. Y Katy, esta es la tercera imagen para que lo puedas compartir. Este es como debería ser el procedimiento. Lo primero sería que se le entrega al formulario, perdón, se le entrega al trabajador el formulario que la jefatura va a utilizar para el proceso de evaluación como tal. Inclusive la norma dice que debe entregársele, de ser posible, en un periodo antes de la evaluación, como para que el funcionario, el trabajador, se familiarice con la situación. Inclusive aquí podríamos valorar situaciones individuales, si tienes algún diagnóstico de ansiedad, ¿verdad? Es importante que estés tranquilo para el momento en el que se va a hacer la evaluación. El formulario debe estar en blanco. Yo me debo sentar con el trabajador en blanco y debo construir la evaluación como tal. La jefatura va a evaluar habilidades personales, disciplina, asistencia, relaciones interpersonales, adaptación al puesto, experiencia, conocimiento y demás. Lo que busca esto es valorar si hubo una adaptación al puesto como tal. La evaluación del rendimiento es algo que va a analizar ya algo más operativo, la organización del trabajo, la calidad, la cantidad del desempeño realizado y demás. Hay un espacio de retroalimentación, la evaluación se discute con el funcionario,
ambas partes van a firmar el formulario como tal y van a dejar constancia de que fue leída y que fue discutida. Esto lo que busca es transparencia y comunicación. Después de esto se le pasa a recursos humanos, hace lo que el sistema tenga que realizar, ¿verdad? Todo se debe manejar de forma confidencial y esto va a generar un puntaje y un resultado. La nota mínima tiene que ser 70, esa es la nota mínima para poder continuar haciendo nombramientos interinos en el centro como tal. Y este informe o este resultado lo que busca es, uno, que quede en el expediente personal, una copia que te va a quedar ahí en el archivo, y una copia para la jefatura y una copia para el funcionario. Y esto va a ser la base que ustedes van a tener para nuevos nombramientos y seguimiento inclusive del desempeño como tal. Esto va a permitir o no que sigas teniendo nombramientos en el sitio. Así de importante es esta evaluación. Como tal, esta es la ficha o la herramienta que se debe utilizar y como cualquier procedimiento de evaluación tiene etapa recursiva en caso de no estar conforme, firma manifestando no conformidad y tiene igual las etapas recursivas de la evaluación anual. Son en el mismo sentido. Inclusive puede llegar en revocatoria y en apelación, podría llegar a la comisión como tal de relaciones laborales y ahí discutirse la evaluación misma. Y por último está la evaluación de adaptación al puesto. Esta evaluación es ya propiamente el instrumento que tiene la caja como tal para evaluar 3 meses. Es el periodo de prueba como tal. Este periodo aplica tanto para funcionarios interinos como en propiedad, pero en nombramientos a plazos indeterminados, que tienen una duración máxima de 3 meses. Y la evaluación puede realizarse en cualquier momento dentro de este plazo, pero el resultado debe ser comunicado antes de finalizar los 3 meses. Esto no aplica para nombramientos de sustitución iguales o menores a un año, es lo que les decía. Todo lo que sea un año tiene que ser la evaluación anual y la calificación inferior al 70 puede generar como resultado la suspensión inmediata del nombramiento. La omisión de aplicarla o no implica la aceptación tácita. Es decir, si yo estoy en el nombramiento, pasan los 3 meses, no me hacen la evaluación, que es mi derecho de por sí, dicho sea de paso, implica pues que hay una aceptación tácita de que continúe en el puesto como tal. Y, Katy, esta es la última imagen. La evaluación de adaptación al puesto como tal implica este procedimiento. Entonces, la jefatura nuevamente aplica la evaluación, el formulario. Este formulario es creado con recursos humanos. Se aplica en los primeros o dentro del periodo de prueba como tal. Una evaluación desfavorable puede generar como consecuencia que la jefatura, o debe más bien generar como consecuencia que la jefatura establezca medidas de capacitación para superar estas debilidades. Entonces aquí entra el famoso plan de mejora ¿verdad? O el plan para subsanar esas debilidades, las cuales o el cual debe desarrollarse en un plazo máximo de 3 meses después de esta evaluación. Y después de finalizado ese proceso, ya la dirección del centro podrá determinar, bueno, no superó las debilidades o si superó las debilidades, continúa con el nombramiento como tal. Por supuesto, como cualquier acto administrativo, debe estar fundamentado en elementos objetivos, de ser posible, em, y sustentados jurídicamente también, como nosotros decimos en el departamento también, con razones de hecho y de derecho, para poder em, finalizar un nombramiento, después de haber continuado o haber hecho, más bien agotado todo el debido proceso. Ya los recursos administrativos como tal son revocatoria y apelación. El plazo es de 5 días hábiles para interponerlo. Si no se resuelve dentro de los 5, ellos tienen 5 para resolver también. Si no se resuelve dentro de los 5, se tiene por declarado con lugar el recurso, entonces debería dejar sin nulidad el recurso de no prórroga. El fin último de este
evaluación o esta evaluación de adaptación como tal es que el nombramiento en el centro de trabajo pueda prorrogarse o no en relación o en análisis a la adaptación que usted puede tener o no al puesto, pero siempre y cuando se agote toda la vía que el procedimiento así establece, es decir, una evaluación en los primeros 3 meses, si hay deficiencias, plan de mejora, si no hay necesidad de establecer este plan, quiere decir que no hubieron deficiencias, así que se tiene por aceptado, por así decirlo, o por adaptado al puesto como tal, y entonces continúa con el nombramiento. Esta evaluación lo que busca es fortalecer debilidades del desempeño, perdón, fortalecer al trabajador y corregir debilidades en el desempeño relacionadas. Es obligatoria cuando es desfavorable, que sea justificada, que sea discutida con el trabajador, que pueda generar este periodo de construcción en los siguientes 3 meses y poder hacerse una segunda evaluación. Y aquí lo más importante que yo quisiera que les quede claro en cualquiera de estos tres elementos de evaluación, indistintamente del que estemos hablando. Aquí como bases locales, lo que tenemos que buscar es que, o comprender es que todo el proceso está normado, todo está en la normativa, sea a través de la normativa de relaciones laborales, instructivos, la ley marco de empleo público, todo esto está sustentado en bases legales. Cualquier salto, por el mínimo que sea, de este procedimiento es objeto de recurso y es objeto de evaluación, si es necesario, ante un ente superior o una evaluación dentro de la doble instancia, que es lo que se dice en el derecho. Entonces, no sé si después de este momento definitivamente vayamos a manejar al dedillo cómo es el procedimiento. La idea es que a ustedes les queden estos insumos para revisarlo posteriormente, si es necesario. Pero aquí lo más importante es que ustedes sepan que el proceso está normado y por el mínimo vicio que exista a la hora de realizar este procedimiento puede generar como consecuencia la nulidad del mismo y que deba realizarse nuevamente de forma objetiva. La evaluación del desempeño anual es de 1 año, excepcionalmente 9 meses. Esa es la excepción. La regla es 1 año, la excepción son los 9 meses, el periodo mínimo de una persona para estar trabajando, para poder evaluar una persona. Ok, el periodo para evaluar una persona, 1 año, si es evaluación anual, si es interino, 2, 3 días, o se le pueden evaluar hasta inclusive un día que usted hizo nombramiento como interino y adaptación al puesto 3 meses. Ajá, en un informe de periodo interino, hasta un día, inclusive que a partir del próximo año la evaluación va a cambiar y estará enfocada en el cumplimiento del compromiso. Esto queda a manos de Mideplan. La evaluación anual ahorita con la ley de marco de empleo público está supeditada a licenciada. Estos instrumentos de evaluación es para todos los trabajadores caja. Todos los trabajadores caja. Sí, no veo por qué existan excepciones. Ujú. Es una evaluación estandarizada, ¿cierto? Todos los trabajadores profesionales, ¿cierto? Que es con los que nosotros trabajamos o hacemos la incidencia sindical. Entonces, atendiendo estas consultas, les queda, como les digo, los insumos ahí en el espacio. Y yo sí quería dejarles unas reflexiones con relación a la evaluación, porque desde el departamento lo que nosotros vemos es que lamentablemente el instrumento se ha desnaturalizado como un mecanismo para no nombrarte más o utilizarlo subjetivamente, que ese no es el objetivo de la evaluación como tal. Hay movimientos sindicales, laborales, históricos que lucharon para efectos de que estos nombramientos busquen más bien garantías de objetividad, ese es el fin de la evaluación, el derecho a la defensa,
porque históricamente el derecho a la defensa nace en la línea de que históricamente simplemente un rey hacía así o hacía así, y entonces ahora tenemos una doble instancia u otra instancia que nos permite que de forma objetiva se analice lo que nosotros estamos oponiendo, un debido proceso, y eso es importantísimo, como una consulta que hacía un doctor o doctora en el chat. ¿Qué pasa si no se discute? Es parte del debido proceso. Todo tiene que estar conforme a, la norma debe hacerse de esa forma. em, y esto lo que busca es que estos elementos como tal, sustanciales, jurídicos, nos den una base para frenar cualquier decisión que afecte la continuidad laboral de un trabajador que sea contraria a la normativa. También es importante recordar que estos instrumentos como tal son parte de una evolución institucional. Tiene que ser moderna, tiene que incorporar elementos de capacitación y retroalimentación, porque no solamente estamos acá sentados para y analizando lo que usted ha hecho mal, sino más bien las oportunidades de mejora, las debilidades que se identifican y cómo esto genera una retroalimentación, claro, positiva, pero también con posibilidades de apelación. Es decir, si no existe esa falencia, yo tengo derecho a una apelación como tal. Y un principio importantísimo del derecho y principalmente del derecho laboral es un principio protector. El principio protector del derecho lo que busca es que las debilidades que se identifiquen deben entenderse como oportunidades de mejora para el trabajador, no medidas automáticas de exclusión. Entonces, el principio protector del derecho lo que busca es que el trabajador mejore en el ejercicio de sus funciones, y si toda vez de esta reflexión, de esta retroalimentación, esto no fue suficiente para el trabajador, pues ahí sí nos vemos en la obligación de aplicar la norma. Más sin embargo, no puede utilizarse este instrumento como una medida de exclusión automática, es decir, te evalúo y te vas. Eso no, porque es contrario al principio protector, ya que estamos hablando propiamente de el derecho laboral como tal. O sea, en realidad ese es el fin del instrumento, el fin legal, el fin, lo que en derecho decimos es el espíritu de la norma. Ese es el objetivo, que se desvirtúe o no. Para eso están los mecanismos de defensa o del debido proceso para poder alegar sí o no violaciones al mismo. Bueno, la evaluación como tal es un derecho del trabajador, es decir, debería realizarse indistintamente de la situación caja. Por supuesto que el tema geográfico es importante, y en la línea de esto, la ley de control interno lo que dice es que las jefaturas tienen que tener las herramientas para poder hacer el ejercicio de dirección y de fiscalización con sus trabajadores. Estos nombramientos internos usualmente no se aplican al 100% porque sería que la jefatura estuviese prácticamente todo el tiempo haciendo nombramientos. Imagínate un día, 2 días, 3 días, es la dinámica de la caja. Inclusive el mismo instructivo dice que conociendo precisamente la dinámica de la caja, estos nombramientos pueden juntarse, es decir, te vamos a evaluar por los nombramientos que hiciste en este momento, y también si existe una justificación puede hacerse hasta de un plazo de un mes, es decir, vamos a evaluar estos elementos. Herramientas que puede utilizar, precisamente las que la misma norma dice. Yo me puedo y me debo fundamentar mi evaluación en instrumentos. Por ejemplo, si es el tema de asistencia y puntualidad, bitácoras. Si es el tema de conocimientos técnicos, puedo hacer consultas con quienes están en el sitio, etcétera. Em, pero esto es una pregunta que va a depender muchísimo de la dinámica de su centro de trabajo, y no podría responderla en términos generales, pero en general lo que la norma dice es esto, así que esas son las herramientas generales. Ya para ver la situación específica, hay que analizar el centro, dónde están ubicadas, con quiénes están, etcétera, para poder atender pues más directamente la situación.
Sí, digamos, cuando yo aplico evaluaciones del desempeño del personal titular, ¿verdad? Que es una vez al año, entonces yo aprovecho para aplicar la evaluación a todos los sustitutos, pero de todo el año. O sea, yo agrupo todos los nombramientos del año, entonces eso sí, sería válido. Vamos a ver, la evaluación anual es por periodo del año continuo del ejercicio de funciones y usted al final del año también llama a todos los sustitutos y les evalúa, digamos, que usted fue nombrado el 25 de mayo, que usted fue nombrado del 30 al X, o sea, eso es lo que usted me Sí, está sí, por consultando. ejemplo, si durante todo el año que estamos evaluando al personal titular, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la evaluación, Ujú. evaluamos el año 2025, entonces yo le evalúo a los sustitutos en una sola evaluación los diferentes nombramientos que tuvieron durante ese periodo del año. Sí, el instrumento de periodo interino como tal, lo que dice es que debe analizarse o debe hacerse inmediatamente al finalizar el nombramiento, o bien podrían agruparse hasta máximo en el mes siguiente. Yo sé que dentro de todo lo que implica la evaluación de desempeño hay nebulosas, hay criterios encontrados, hay doctores que lo ven como una herramienta, hay doctores que lo aplican correctamente, que tienen una muy buena relación con sus subalternos como tales y utilizan el instrumento con la objetividad que hay, pero también sé que en el mundo como tal, caja, es que ese es un mundo paralelo, hay situaciones que no, que sí, cierto, se aprovechan. Entonces, yo sí quería dejarles como un video, tal vez para hacer un corto entre la parte de evaluación y empezar a la parte de permisos, porque hay una multi, este, o sea, hay múltiples criterios sobre el tema de la evaluación en general. Entonces, voy a continuar con esto para dejar también una reflexión en la línea sindical, que es algo que la doctora Barbosa me pedía. Ustedes como líderes sindicales locales, es importante también que entiendan la evaluación desde las múltiples situaciones que en la caja se puedan presentar. Entonces, unos 2 minutitos con esto y ya retomamos con permisos. Me avisa si... Sí, bueno, ya sí ya se oye. Ni negra es de colores, Ahora sí. la vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Plasmo en mi canto
Ok, entonces en la línea de lo de lo que conversábamos dentro de estas múltiples situaciones y escenarios que se pueden presentar con la evaluación del desempeño, a mí me gustaría la parte de permisos como tal, enfocarla en dos elementos también. Con relación al trámite, cómo deben tramitarse los permisos y específicamente en temas de permisos, como también esto es un espacio sindical o busca también un objetivo sindical, un liderazgo sindical de ustedes como bases. em, yo voy a enfocarme únicamente en los recientes cambios del artículo 46, inciso H de la normativa de relaciones laborales como tal, porque sí es algo que me interesaría comunicarles desde la perspectiva sindical y legal, las gestiones que se están realizando al respecto. El mecanismo para solicitar permisos es CIPE, punto. Ese es el único mecanismo oficial, institucional, habilitado para eso. Sé que en la práctica, em, básicamente se utilizan muchas herramientas, desde WhatsApp hasta solo te aviso y a correo electrónico y demás. Pero el único mecanismo legal que nos va a permitir eventualmente, sea en un procedimiento disciplinario u otro, defender que el trabajador actuó dentro del marco legal es que lo envió por CIPE. Que existen otras herramientas, por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico u otras que nos permitan, sí, agilizar la comunicación. Es decir, Doc, mira, te envié tal permiso para que lo puedas revisar. Genial. Pero siempre debe haber un respaldo en el sistema integrado de gestión de las personas, que es el sistema de la caja propiamente, que ustedes son los que saben bien cómo funciona, cómo se sube ahí el sistema, cómo se sube eventualmente un comprobante, cómo se sube también eventualmente, o se revisa si está autorizado o no, ¿verdad? Ahí a ustedes les aparece la herramienta o si luego, como les digo, también tienen que agregar ya el comprobante de asistencia propiamente del permiso. Es la única plataforma que existe para gestionar de forma integral y automatizada los procesos de los recursos humanos de los funcionarios, ¿verdad? Propiamente caja. Entonces, por ejemplo, para asistir a esta capacitación del día de hoy, si Prosimeca puede enviar los permisos por correo electrónico, puede inclusive ir a hablar directamente con su jefatura, pero el mecanismo legal, y yo lo que les estoy dando son las herramientas legales. El único donde debe, o más bien que les permite a ustedes posteriormente exigir una respuesta es CIPE. Plazo, 3 días, eso ustedes lo conocen, obviamente, salvo los permisos de emergencia. Por ejemplo, no sé, yo voy a ponerme como ejemplo, tengo una cita de dermatología pendiente en el Hospital San Vicente de Paúl, me llaman hoy para avisarme que me la adelantaron para mañana. Jamás, yo no puedo perder esa cita porque eso implica que luego mi referencia con el alergólogo. Entonces, esos son permisos de emergencia y también pueden ser interpuestos, por supuesto, que en un plazo menor de los 3 días. Claro que ahí es donde vamos a llegar con esta siguiente parte de los permisos. Ahí tiene que venir el, la autorización o el respaldo propiamente de la jefatura y de que sea lo suficientemente racional para comprender la situación y otorgar el permiso como tal. Em, Katy, también te pasé ahí en el chat esta circular que me gustaría que también las bases locales em, pudieran tener. Es la última de la DAGP la DAGP no, la Dirección de Bienestar Laboral con criterio de la Dirección Jurídica de la Caja como tal, que ya inclusive tiene actualmente validación de la Junta Directiva de la Caja. Em, este insumo es muy importante, doctores y doctoras, porque ha venido a traer cambios sustanciales en la aplicación del artículo 46, inciso H. Si nos ubicamos, es el artículo que habla sobre las licencias con goce de salario y el inciso H específicamente es el acompañamiento a papá, mamá, cónyuge, hijos, hijas por el periodo de un día. Eso es lo que dice
la normativa de relaciones laborales. Em, ¿Qué es lo que dice la caja? ¿Qué es lo que ha hecho la caja recientemente? Me refiero con la caja a las gerencias para, según, parafrasearles, interpretar el artículo 46, inciso H. Primero, que es un permiso con goce, que busca el acompañamiento familiar, como ya les indiqué. Estas son las personas que están habilitadas, o más bien a las personas quienes van a ser beneficiarias también indirectas del goce de este permiso. La cita debe presentarse obviamente previamente a la jefatura y la jefatura va a valorar los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que dice la caja? Em, Primero, el artículo 46 se entiende como un día, literal. Siempre ha sido aplicado así, un día. Eso permite, obviamente, mayor flexibilidad en la práctica, inclusive para coordinar sustituciones. Esto es lo que se negoció a través de las luchas sindicales y lo que quedó plasmado y acordado en la normativa de relaciones laborales. Ahora, lo que ellos interpretan es que el permiso procede solo si se contrapone con la jornada laboral. Esto nace de una jurisprudencia, de un contencioso administrativo, donde un funcionario interpuso un proceso, obviamente, y el juez determinó que solamente si es compatible con la jornada laboral. Mi criterio legal, perdón, relacionado con este proceso contencioso administrativo. Lo que emana del Tribunal Contencioso Administrativo sí es jurisprudencial para el contencioso mismo. No estamos hablando de una sentencia de la Sala Constitucional que es de aplicación erga omnes, es decir, que lo deben aplicar todos y todas las instancias. Un juez resolvió un caso particular y ese caso bastó jurisprudencialmente para ser suficiente para la caja, entiéndase, las gerencias, la junta directiva, para tener un respaldo jurídico para hacer una interpretación de lo que ya está normado y es muy claro. Entonces, esta interpretación de que ahora solo se contrapone con la jornada laboral, evidentemente en la práctica real de las citas, pues prácticamente quedan excluidas las personas que trabajan en el tercer turno, porque es imposible, ¿verdad?, que usted tenga una cita de un menor de edad a la medianoche. Entonces, esto es una interpretación que tácitamente deroga, por así decirlo, el goce, y si la caja me escucha hablando de esto va a decir que obviamente no. Pero bueno, esa es la posición sindical, y la digo con mucho respeto, ¿verdad? Y también pues entendiendo el criterio legal de ellos, pero no compartiéndolo, ¿verdad? Porque para mí tácitamente genera esto. Y lo más gravoso es que al final ese derecho no solamente me atañe a mí, sino atañe a mi hijo menor de edad, a mi papá o mamá, que tal vez es un adulto mayor, a mi hijo con discapacidad o a mi hija con discapacidad, a mi cónyuge, que también puede tener una situación de salud excepcional. Y cuando digo excepcional es que aquí ya empezamos a hablar al amparo de otras normas, por ejemplo, el principio de interés superior del menor, el principio protector a las personas adultas mayores, el principio protector a las personas con discapacidad. Y esto no solamente lesiona mi derecho de poder asistir a esta cita, sino también lesiona los derechos de terceros que están acogidos no solamente con la normativa nacional, sino la constitucional y la supraconstitucional. Y aquí hablamos ya de normativa internacional de derechos humanos. Entonces, esta interpretación que ahora tiene la caja es esta. Si se contrapone, si no se contrapone, pero solo procede si la cita se contrapone con la jornada laboral. Y si no se contrapone con la jornada laboral, ok. Entonces es un negativo y ni siquiera procede su solicitud. ¿Prevalece la continuidad del servicio? Por supuesto. Es que precisamente cuando se negoció que fuese un día, estaba en realidad pensado en la línea de la continuidad del servicio público. Es que lo que buscamos es un sustituto para ese día que yo tengo esa cita. Y vean lo complicado que ellos dicen ahora
que todo, bueno, siempre ha sido así por la potestad de imperio que tienen las jefaturas, pero el hecho de que se plasme escrito ahora dice que corresponde a una valoración de la administración activa. Y yo sé que es complicado también, y sé que aquí también hay jefaturas conectadas. Sé que es complicado, ¿verdad? Estar buscando sustituciones, pero debe agotarse el consultar hasta la última persona posible para poder buscar la sustitución para asegurar su permiso, porque es su derecho. Entonces aquí hablamos de que corresponde a la jefatura. Entonces les estamos dando una facultad de discreción tan amplia, que olvida el goce de derechos constitucionales y supraconstitucionales de quienes también son beneficiarios de este permiso. Ahora, para entender la facultad de la facultad de la jefatura va o debe analizar estos elementos. Uno, la continuidad del servicio. Tiene que prevalecer la prestación del servicio. Y de eso es irrefutable, estamos de acuerdo. Es que si no, ¿para qué estamos en la caja, verdad? La disponibilidad de sustitutos, por supuesto, es que yo también no puedo dejar el servicio descubierto, ya tengo agenda para esos días. Y la coincidencia de la cita con la jornada laboral. Aquí es donde empieza a complicarse un poquito más este análisis que hace la caja, porque dice que también tiene que analizar la lejanía del lugar de la cita y el tiempo de desplazamiento. Y la versión caja es la siguiente. Yo le estoy dando a usted un permiso para ir a su cita. Su cita, entonces usted busca su comprobante de ingreso y de salida. Ok, usted ingresó a las 7 de la mañana y salió a las 8:30. El permiso suyo es de hora 30. Esa hora es exclusiva como permiso y el resto lo negocio con la jefatura como tiempo de traslado, no como parte del permiso. Entonces, en términos de sustituto, qué complicado. Solamente tengo un sustituto por 2 horas. Hora 30, 45 minutos, que es lo que dura la cita. Aquí es donde empieza a complicarse un poquito más esta interpretación, porque claro, si hablamos de citas largas, por ejemplo, tengo que ir a una no sé, o una operación, si es, ¿verdad? O algo que pueda complicarse y que deba extenderse un poquito más. Y otro tema que también genera más complicación, el tema de la distancia. Bueno, ¿cómo se calcula la distancia? La caja dice que no le corresponde a ellos analizarlo, que le corresponde a la jefatura, es facultad de la jefatura. Y volvemos a esta misma palabra, la facultad, la facultad. Bueno, ¿cómo lo reviso? Lo reviso por Waze, pero si yo ando en bus. Pero si yo tengo que andar en taxi, tengo que buscar Uber, no, o sea, ¿cómo se calcula el tiempo que yo espero el Uber, que me acepte el viaje y poder ya hacer el tránsito, ¿verdad? Entonces, esa facultad genera tanta complicación que no hay claridad y entonces esta interpretación caja tiene un sinnúmero de escenarios que ellos ahora no quieren asumir, ¿verdad? Una responsabilidad para definir y nada más dicen, entonces solamente lo que se pone en el CIPE, por ejemplo, es el permiso de la cita, entonces hora 30. Y lo demás lo negocio con la jefatura como traslado. ¿Cómo queda documentado eso? Por WhatsApp, por correo, ¿verdad? Entonces también nos genera una imposibilidad de tener trazabilidad de esta información. Em, y bueno, esto también otro elemento era la afectación en la operación del servicio y el equipo de trabajo. Esto ha generado muchísima confusión y al departamento legal nos han llegado tantas consultas con tantas situaciones diversas que yo ni siquiera podría computarlas todas aquí y comentárselas a ustedes porque son tan complejas, inclusive en términos de traslado, casos como este. Bueno, estoy en Ciudad Neily, mi hijo tiene la cita en el Hospital Nacional de Niños. ¿Cómo computo yo el traslado si pueden pasar mil cosas desde Ciudad Neily hasta San José y de San José hasta Ciudad Neily? Y todas esas dudas son prerrogativas que para criterio caja, que ese es el que estamos viendo, son facultativas de la jefatura, ¿verdad? Entonces queda opcional parte de la jefatura. Entonces, en conclusión, si procede el permiso, y eso es lo que pide la caja que se analice. Uno, que esté dentro de la jornada laboral. Dos, que sea una cita médica dentro de lo que dice el artículo 46, inciso H. Em,
y con eso procede el permiso. Ahora, si está fuera de la jornada y aunque sea una cita médica, no procede el permiso. Y el tiempo de traslado como tal ya es un tiempo de desplazamiento, de circunstancias y demás. Ellos decían, bueno, debe haber una comunicación con la jefatura, por supuesto, pero a mí lo que me preocupa y lo que sindicalmente preocupa es la prestación del servicio. Si yo tengo el sustituto por 4 horas, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo prorrogo y mantengo. Imagínense las complicaciones a nivel de jefatura que esto implica, más yo diría también un estrés del trabajador. Por todos estos escenarios, por todas estas consultas, por todas estas dudas, es que la unión sindical, y esa es una fotografía de ayer que Katy me facilitó, es que está actualmente en una negociación con las gerencias caja sobre este tema, porque ellos insisten y persisten que es facultativo de la jefatura y que sigue siendo facultativo y se basan jurisprudencialmente en lo que dice el contencioso. Nosotros le consultamos inclusive con don Luis Bolaños de la Dirección de Bienestar Laboral, que ayer estaba también presente en la reunión, ¿verdad, Katy? Nosotros habíamos tenido una pequeña reunión también con ellos ya directamente, solamente Ciprosimeca, y lo que habían indicado es que lo que ellos ven es una interpretación normativa de iguales con iguales. Entonces, somos iguales los que estamos propensos, ¿verdad? O que podemos usar la cita dentro de nuestra jornada laboral, como los que somos iguales los que estamos fuera de la jornada laboral. Entonces, ellos lo agrupan así, lo ven de esta forma, por eso es que crean esta división y hacen esta interpretación. ¿Qué es lo que Ciprosimeca dice en esta reunión? Y esto es lo que yo pude extraer de lo que me comentó el doctor Carlos Ruiz, que es el nuevo secretario de Asuntos Intersindicales de Ciprosimeca. Tiene como unas 2 semanas de haber ingresado. Él me comenta que eso es lo que sindicalmente se está luchando, también para que ustedes desde las bases tengan conocimientos. Em, y la posición sindical es la siguiente. El artículo 46, inciso H, y ustedes lo pueden revisar en la normativa y si quieren paro en la presentación y compartimos la normativa, dice que es una licencia, no es un permiso. La normativa habla de licencia. Y al ser una licencia, como tal, ejemplo, una de maternidad, se otorgan o no se otorgan, pero no se vale interpretarlas, porque es una licencia, no es un permiso. Entonces aquí es donde sindicalmente se busca traer abajo todo ese análisis de que es facultativa, que la interpretación, que la jefatura. Por supuesto, aquí nadie nunca en el sindicato busca desvirtuar el rol de dirección que tiene la jefatura y obviamente es también el responsable de que se continúe la prestación del servicio, de su servicio, del que es jefatura. Pero aquí lo que hay que luchar es que también la jefatura en algún momento es trabajador frente a su propia jefatura. Y aquí todos terminamos siendo trabajadores siempre en un momento. Entonces, cuando estamos en esa posición de jefatura, qué complicado. Y cuando estamos en esa posición de trabajador, también aún más, ¿verdad? Para poder también explicar todo este escenario. Entonces, lo que busca el sindicato es que la junta directiva em, acoja un criterio legal que dice que el derecho público como tal interpreta, perdón, no interpreta, señala que las licencias no se interpretan em, por tal, las licencias como tal tienen derechos, no son facultativas, o sea, no son facultades, sino que ya emanan derechos por ser licencias, porque eso es lo que dice puntualmente la norma. Y me parece inclusive, Katy, que hizo la grabación también de la señora Marta, quien es la voz de la Unión Sindical como tal. En su momento ella decía y les decía directamente a las gerencias, no interpreten, apliquen la literalidad de la norma, porque para algunas cosas es fácil aplicar la literalidad, para otras no. Lo que buscamos es la interpretación. Entonces, esta es la lucha sindical
para que también ustedes desde sus bases conozcan y sepan que eso es lo que se está haciendo. El enfoque es buscar equilibrios entre los derechos, porque por algo se había negociado un día completo para evitar este desastre o estas dudas y asegurar la continuidad del servicio como tal. La caja lo que ha dicho es que con relación al tema de comprobantes y demás para poder agregarlos al sistema, ellos no se van a referir porque eso corresponde a recursos humanos. ¿Qué dice recursos humanos? Debe tener el comprobante de asistencia subido en el sistema y debe aportarlo. Esta consulta que hace la doctora Morera, ¿verdad? Que no tengo comprobante de asistencia asignada. Básicamente con esa instrucción que dijeron en recursos humanos, o bueno, o interpreta la dirección de recursos humanos, aunque sea al sitio, usted pide que entré y salí a tal hora, ¿verdad? Y debe aportar el comprobante de asistencia. Es muy restricto este tema de los permisos y yo coincido probablemente con lo que ustedes están pensando, qué complejo, más bien lo vino a complejizar muchísimo lo que dice la doctora con relación a cubrir horas con una regente, complicadísimo, ¿sí? Y con lo que dice la doctora Caballero, también usted tiene la potestad. Y eso sí es algo que inclusive la Marta Rodríguez les destacaba a ellos. Al menos les destaco el hecho de que ustedes mantienen la potestad de que si el patrono quiere, da el día. Eso no se ha quitado. También es importante que ustedes sepan, eso se mantiene vigente. Si el patrono quiere dar el día, puede dar el día. También es facultativo. ¿Verdad? Entendiendo la palabra de interpretación facultativa, bueno, también por lo menos sigue estando la facultad del patrono de que sea el día completo. Una vez que el sindicato ha gestionado el permiso para el participante, les pregunta. Ok, no es redundante, es que debe hacerse. Debe siempre estar en CIPE, siempre. Mi recomendación legal debe estar en CIPE siempre, para evitar alguna situación con la jefatura, ¿verdad? Si históricamente el servicio ha funcionado así, yo he visto casos, por ejemplo, de doctoras que históricamente el servicio había funcionado por WhatsApp y esa doctora fue la piedra que rompió el proceso, le abrieron un disciplinario por abandono de trabajo inclusive y ahora estamos en una encrucijada legal porque no se utilizó el medio oficial. Entonces, para cuando conviene, usemos el medio oficial y para cuando no, no. Mi recomendación, siempre gestionarlo en CIPE, independientemente de si el sindicato apoya con el envío a las direcciones o no. Es mi recomendación legal. Igual ustedes ahí sabrán cómo está la dinámica de sus propios servicios, pero también ustedes como líderes locales, a mí sí me gustaría que pudiesen seguir recomendando esto, porque lo que he visto, ¿verdad? Recientemente, cambios, interpretaciones, nuevas formas de administrar la caja, no sabemos cómo vamos a terminar. Así que desde una línea preventiva, yo les sugiero y también les sugiero que les sugieran a sus locales mejor seguirlo haciendo siempre, indistintamente, por el CIPE. Y ahí ustedes siempre van a tener un respaldo de que lo hicieron a través del medio oficial. Aclarar el comprobante inicial de solicitud de cita, sí, sí, para poder usted subir al sistema CIPE, digamos, el permiso o la autorización, y es una cita, lo ideal es que aporte el comprobante de la cita que usted va a tener. Claro, es que no había comprendido la consulta y la entendí como el comprobante después de la cita, no antes de la cita. Inclusive, ya saliéndonos un poquito del 46H, no sé si es una audiencia, etcétera, o por ejemplo un disciplinario que usted va en calidad de testigo u otro, también ahí ustedes suben la citación como tal. Este espacio es el incentivo para que ustedes sepan que como jefaturas no hay un criterio
de la de AGP, de bienestar laboral, de jurídica, de las gerencias administrativas, la general, la financiera, ni siquiera la junta directiva pueden o han quitado el derecho que ustedes tienen a decidir de otorgar un día. Ese derecho permanece incúlmene. Ellos siguen apelando a la facultad del patrono de otorgar el permiso, pero también ustedes siguen teniendo el derecho, y ese no se ha quitado, no se ha modificado, de otorgarlo por un día. Perdón, y la otra consulta de la doctora Natasha Robles, que veo que va con el tema de actividades sindicales. Lo que hemos estado hablando es del 46 inciso H, que habla específicamente de licencias. Em, y cómo se ve en el CIPE, sinceramente, doctores, no lo conozco porque yo no puedo entrar a la herramienta, solo ustedes y a través de los dispositivos caja, ¿verdad? Pero sí, el 46, inciso H, es una licencia, eso es lo que dice la norma, por eso incluimos el tema licencia. La visualización en CIPE, pues será ahí en el sistema, ¿verdad? También pasa, ¿verdad? Que yo lo subo en el sistema CIPE y me contestan por WhatsApp o me autorizan por correo electrónico. Mi recomendación legal, y es que aquí vuelvo al punto, ¿verdad? Como abogados nosotros vemos un poquito más allá y buscamos también hacerles recomendaciones para evitar situaciones en el futuro. Entonces, si la jefatura está enterada, pero en el CIPE, digamos, no aparece aprobado, por ejemplo, todavía, mi recomendación sería que puntualmente, ojalá correo electrónico, si es posible, medio institucional, les consulten directamente a la jefatura. Mira, es que tengo, no sé, tal cita, no me aparece autorizada en el CIP, entonces yo le agradezco que me lo pueda como actualizar en el sistema. Es tan variado y por eso el video era de la vida de colores, porque así veo yo la caja, de verdad que es múltiples escenarios aunque pareciera es una misma institución, ¿verdad? No es igual absolutamente en ningún lugar. Entonces, mucho depende también de la dinámica del servicio. Mi recomendación legal preventiva: usen los mecanismos institucionales, pidan a través de los mecanismos institucionales que se lo actualicen en el CIPE para evitar algún inconveniente en el futuro. Y como mínimo, mínimo, no mi recomendación ni mi favorito, pero mínimo correo electrónico. Que la observación que ella tiene, ya el sindicato la hizo saber a las gerencias y ya se hizo la gestión. Y nosotros como departamento legal coincidimos con las representaciones sindicales del CEN que estuvieron en ese momento, que es em, para nosotros desigual, o sea, es una aplicación desigual. Ellos dicen que la norma la interpretan como iguales con iguales, entonces agrupan entre quienes están en la jornada laboral y quienes no. Pero bueno, eso está en negociación sindical y sí, es difícil, yo lo entiendo, lo comprendo, jurídicamente no lo comparto, me parece injusto. Y pues ahí está la negociación pendiente, que es un mecanismo que están utilizando las jefaturas para llenar esos huecos. Y lo que les hacían saber las representaciones sindicales a las gerencias es que esto les sale más caro a la caja. Y es el mecanismo que están utilizando precisamente las jefaturas para estos efectos. Entonces ellos están haciendo interpretaciones que para mí, bueno, el fundamento de derecho no lo sé, no lo comparto, pero además le está generando una consecuencia caja de más gasto presupuestario. Pues eso no está regulado, ¿verdad? Lo importante es que estén en el sistema, en realidad. Ujú. Y Pero sí, Katy, perdón, pero sí el responsable es usted. O sea, si es su permiso, ¿verdad? Tampoco se vale echarle la responsabilidad a otro, ¿verdad? Es su permiso, es su gestión y si lo puede subir otra persona, pero el responsable siempre va a ser usted y usted es el que tiene que asegurarse que esté ahí en el sistema. El 46H dice un día. Entonces, como jefatura, ustedes siguen teniendo el derecho de valorar, entonces se doy un día. Bueno, imagínense el alcance, digamos, caja ya en esta línea, ¿verdad? Que modifica inclusive ya en temas de redes en el CIPE, ¿verdad? Ya propiamente es una posición
tan establecida y es que viene desde junta directiva, ¿verdad? Entonces, sí hay un trabajo sindical ahí bastante fuerte para intentar luchar en esta línea. Y pues nada más, yo solo les dejo la información, les dejo el impulso de que puedan seguir informando a sus bases locales en esto, en estas intervenciones, estas luchas, también que sientan que ustedes son parte de estas luchas y el trabajo local que hacen desde sus centros de trabajo fortalece el trabajo que se realiza desde lo nacional, ¿verdad? Entonces, si desde lo local empezamos a buscar herramientas para utilizar el día, para hablar precisamente que el 46H es discriminatorio, por ejemplo, para los del tercer turno, por ejemplo, para los derechos del niño, para los derechos del adulto mayor, al final terminan siendo una fuerza grande y suficiente que permite luego robustecer el trabajo que se realiza ya directamente los representantes que ustedes eligen en las asambleas a nivel nacional y directamente con las gerencias. Es una derogación tácita y lo que ellos siguen utilizando es que es una interpretación